Hallan cuerpos sin vida en Cozoleacaque. Ejecutan a director de la Policía Municipal en San Juan Evangelista. Detectan los 2 primeros casos de coronavirus en Veracruz. El dólar alcanza máximo histórico. Superó los 23 pesos con 56 centavos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias que nos acompaña y hoy es un noticiero con mucha información para todos ustedes. Gracias que nos acompaña. Iniciamos, por supuesto, con lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas y la violencia que no para en Veracruz y en el país. A pesar de la alerta de coronavirus, todos los días tenemos reportes de personas que pues son privadas de la vida. Vamos a escuchar esta información que nos ha preparado nuestro compañero Daniel Páez. ¿Qué tal, amigos de Global News México? Investigan maltrato infantil en Banderilla, Veracruz. Vamos a ver el siguiente resumen informativo. Un hombre fue privado de su libertad y luego asesinado en Cozoleacaque, Veracruz. Los hechos acontecieron sobre la calle Azueta, en la colonia 7 de Mayo. Los sujetos arrojaron el cadáver que presentaba lesiones por arma de fuego. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. La Fiscalía Especializada de Delitos contra la Familia y Trata de Personas ya investiga el caso de maltrato infantil ocurrido en Banderilla y que ha sido denunciado a través de redes sociales. La procuradora del menor en Banderilla, Maribel Palacios, confirmó que los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo y que se trata de una madre golpeando a sus hijas. También informó que con el acompañamiento de la Procuraduría fue el padre de las menores quien interpuso la denuncia ante la autoridad competente. En avanzado estado de putrefacción fue localizado el cuerpo de una mujer en el interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Moctezuma de la ciudad de Orizaba. Se conoce que vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos policiales, así como de rescate, debido a que del domicilio asentado sobre la calle Poniente 13 emanaban intensos olores fétidos. Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de Protección Civil y Policía Municipal, quienes intervinieron en el domicilio y localizaron en el interior el cuerpo sin vida de una mujer. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en temas de seguridad en las últimas horas. No olviden compartir todo el contenido informativo de Global News México en Facebook. Nos vemos la próxima. Eso es en temas que tienen que ver con seguridad. Iniciamos a platicar con todos ustedes lo que sucede en la actualidad en materia del contagio del COVID-19, el coronavirus. Ayer por la noche se dio la conferencia de prensa del Gabinete de Salud Estatal por parte del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. Ahí se confirmaba que Veracruz ya cuenta con los 2 primeros casos de coronavirus después de un mes de que explotara la epidemia, la pandemia aquí en nuestro país. Veracruz era de los pocos estados que se había reportado con 0 casos de COVID-19 coronavirus. El secretario de Salud ayer ofreció conferencia de prensa acompañado por la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo. Ahí también estuvo, por supuesto, la subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo.
Los 3 funcionarios confirmaron los 2 primeros casos positivos por coronavirus, después de 4 meses que había estallado obviamente a nivel mundial y después de un mes que se lleva a cabo un seguimiento puntual de las acciones para prevenir la epidemia, la pandemia, se da a conocer esto. Ambos casos, anunciaron, se producen en la conurbación Veracruz-Boca del Río. También informaron que la Secretaría de Salud le da seguimiento a otros casos más. El secretario informó que se trata de una joven de 22 años y un varón de 24 años quienes viajaron al extranjero, provenientes de Italia aparentemente. Se investigan también otros contagios, son 20 los contagios que se investigan por parte de la Secretaría de Salud en los municipios de Jalapa, de Fortín y de Orizaba. Vamos a escuchar el anuncio del secretario Roberto Ramos Alor, hablando precisamente sobre este tema y además llamó el titular de la Secretaría de Salud a los veracruzanos a no entrar en pánicos. También algo muy importante, no dar falsas alarmas en las redes sociales. Advirtió que todo el país ya está en fase 1 de la pandemia y estamos a punto de iniciar a la fase 2, que se trata de ponerse en cuarentena. Lo más probable es que a partir de la próxima semana. Recordó que el gobierno del estado implementa medidas de mitigación, pero es muy importante lo que usted puede hacer en casa, que es quedarse y pues obviamente no exponerse lo más que se pueda a esta enfermedad. Y bueno, pues le vamos a mantener informados de todo lo que acontece en torno a este anuncio. Y lo que le comentábamos ayer, Ramos Alor destacó que después de 20 días se diera a conocer el primer caso en México, pues se sumaron los 2 primeros casos en Veracruz y Boca del Río. El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y la doctora en epidemiología Dulce María Espejo señalaron que los contagios se presentaron en una mujer de 22 años y un hombre de 24 quienes viajaron al extranjero. Al respecto explicaron que hasta el momento se han estudiado 30 casos sospechosos en personas de 22 y 64, de las cuales 2 han dado positivo, 4 están en proceso de investigación y 24 han sido totalmente descartados. Es lo que se está comentando. Hoy se espera también una actualización por parte del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Le comento que vamos a escuchar cómo se han establecido filtros en el aeropuerto de Veracruz, Heriberto Jara Corona. Se implementaron filtros para evitar la propagación del coronavirus. Vamos a escuchar un sondeo que se realizó en torno a las medidas de prevención que se realizan en el aeropuerto Heriberto Jara Corona. Hay que recordar que a pesar de el anuncio que se ha hecho, los aeropuertos, los puertos y aeropuertos se están manejando con toda normalidad. Así es, aunque se han extremado las medidas de seguridad, pues se sigue manejando todo de acuerdo a lo normal. La verdad, vengo del aeropuerto de Monterrey y me sorprendió que ahorita me checaron la temperatura y tienen ya justo para salir hay una cámara térmica donde están checando, no nos paran, pero lo están dejando pasar, pero nos están revisando. Me parecieron muy buenas medidas, cosa que en el aeropuerto de Monterrey no lo vi. Llegué a la Ciudad de México, no lo vi, no nos checaron, y aquí en Veracruz me checaron la temperatura cada uno, también con la cámara térmica. Sí, hubo un filtro con una máquina, te tomaron temperatura y pues ahorita es todo lo que están haciendo. Bastante bien porque pues se está propagando bastante rápido y pues realmente no tenemos la cultura, ¿no? También nos falla en esa parte, pero pues se está haciendo lo posible.
Es lo que se señala en torno al coronavirus. Vamos también, por supuesto, a seguir escuchando. Ha impactado la economía, el sector ganadero. Reportan precisamente los ganaderos en Veracruz. Jesús Ortega Coutolén, presidente de la Unión Ganadera Regional en Veracruz Centro, afirmó que la contingencia por el coronavirus y la depreciación del peso frente al dólar ha impactado al sector ganadero. Escuche usted. El coronavirus bien nos impacta, el dólar sube, nuestros medicamentos que utilizamos para nuestro ganado, nuestros alimentos a base de maíz, todo sube y nos está pegando fuerte, nos está impactando mucho en la economía de los ganaderos. Simplemente en el ganado no hay quien compre ganado ahorita, esperemos que esto sea pasajero porque si no la actividad va a dejar de ser redituable. Y sí nos tiene muy preocupados porque los insumos suben, y vuelvo a repetir, el medicamento, lo que utilizamos va para arriba y sí nos empieza a preocupar. Y algo muy importante, sin ninguna prueba, sin ningún sustento, pero así lo declaró el alcalde de Orizaba, menciona que 17 personas que regresaron al extranjero están con posibilidades de ser portadoras del coronavirus. Repito, no hay una prueba que determine que el alcalde de Orizaba está en lo correcto. Los únicos que pueden diagnosticar coronavirus son las autoridades de salud en la entidad, pero dice el alcalde que él tiene conocimiento de 17 personas que regresaron de Italia y de otras partes del mundo a Orizaba. Podrían ser 17 personas que portarían esta enfermedad, así lo dijo. Pues han estado llegando del extranjero y que los han estado manteniendo en cuarentena. De hecho, hay empleados municipales que estuvieron en España y ahorita están guardaditos en su casa. Municipales hay 2. Sé de varias gentes que están, pues yo por lo menos sé de por lo menos 15 y incluso parientes míos. Hay mucha gente que llega sin avisar y bueno, le pedimos que tome sus precauciones de estar aislado durante 14 días para que no haya el riesgo de seguir contagiando. Bien, ahí está la información. El Poder Judicial de Veracruz ha suspendido labores hasta el 17 de abril debido a las medidas que se están aplicando para evitar el contagio del coronavirus. Avalan la medida los magistrados para salvaguardar la integridad de todos los trabajadores del Poder Judicial. Aplica para magistrados de salas civiles, penales, familiares, la responsabilidad juvenil, visitaduría judicial y conciliación y arbitraje, es decir, no habrá juzgados por todo este tiempo hasta el 17 de abril, un mes sin juzgados, así que pues habrá que esperar si van a trabajar desde casa. No se ha informado tampoco cuál es la situación específicamente sobre esto, pero no habrá juzgados un mes, así lo determinó el Poder Judicial del Estado de Veracruz. En sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se acordó por unanimidad la suspensión de labores como medida para salvaguardar la integridad de los integrantes del Poder Judicial. Y lo mencionan y bueno, pues ahí está el anuncio. Entre crisis por el coronavirus cambian a altos mandos de la Secretaría de Salud. Esto no se ha hecho de manera oficial, pero se sabe o se ha informado que ahora el director de atención médica de la Secretaría de Salud en Veracruz, Mario Alberto Amat Triconis, fue destituido. En su lugar llegó Alejandro Rey del Ángel Aguilar, quien se desempeñaba como titular del Centro de Alta Especialidad, Dr. Rafael Lucio en Jalapa. Trascendió que por la tarde de ayer, por su parte, al CAE llegará José Díaz Telles, cirujano general. Según una fuente al interior de la dependencia, estos ajustes se realizaron la misma tarde de ayer, toda vez que ya está por explotar la crisis en el CAE. El Centro de Alta Especialidad, Dr. Rafael Lucio, emitió un comunicado la tarde de este martes para informar que quedan cancelados los servicios en todas las áreas del hospital, excepto el área de urgencias.
En un inicio se había manejado que sería el área de radiología e imagen, donde se suspenderían actividades de agenda. Sin embargo, dicho comunicado se giró a todas las áreas. El aviso es dirigido a todo el personal y público en general. Se menciona que a partir de ese 17 de marzo se cerrarán agendas para estudios de consulta externa, así como para los que se tenían programados hasta nuevo aviso. Señala el comunicado que como medida preventiva de la actual enfermedad coronavirus COVID-19. De igual modo, en el escrito se pide tomar las medidas preventivas como lavado de manos, etcétera, lo que ya sabemos. Los jefes de departamento firman el comunicado en cada área, mismo que circuló desde la tarde de este martes. Cabe mencionar que esta medida se toma ante la posibilidad de que el Centro de Especialidades Médicas esté pues a punto de pues atender casos de coronavirus. Así las cosas. También vamos a comentarle a usted que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, giró instrucciones para que los empleados mayores de 60 años suspendan sus labores en la legislatura. Será a partir del 18 de marzo cuando se suspendan las labores y se retomarán actividades hasta el 3 de abril. Esto como medida preventiva ante el posible brote del COVID-19. Mediante una circular, se informó a los diputados, secretarias, directores, coordinadores, jefes de departamento, de oficina y todo el personal del Congreso del Estado sobre esta determinación. Fue por medio del secretario general, Domingo Baena Corbalá, como se informó sobre esta medida que aplica para todo aquel que labore en la legislatura y que tenga más de 60 años de edad. Se firmó con fecha de 17 de marzo. Y con la firma de el secretario general Domingo Baena. Es otra de las determinaciones que se tomaron precisamente en el Congreso para pues evitar la propagación de la pandemia. Recuerde usted que si se mantiene una distancia considerable de la otra persona, es muy probable que no se transmita de persona a persona el virus. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz también decidió suspender las actividades en los centros de convivencia familiar para velar por la salud de las niñas, los niños y los adolescentes. Mediante el acuerdo extraordinario, las actividades de los centros de convivencia familiar donde acuden menores en proceso de divorcio de sus padres se suspenden desde este martes y hasta nuevo aviso. Los jueces de lo familiar, civiles mixtos y de primera instancia, también civiles menores y microrregionales, fueron notificados de las suspensiones de las labores con base a la aplicación de las medidas sanitarias para evitar el COVID-19. También se llama a los trabajadores a aplicar las medidas de sana distancia y con el público que acude a los centros para evitar el contagio. El acuerdo publicado establece que se determinan suspender las convivencias familiares asistidas y supervisadas y o de transición que se desarrollan en los centros de convivencia familiar. Sobre todo, dijo el comunicado, para prevenir la expansión del virus denominado COVID-19. Todas las medidas que se han anunciado para evitar este contagio. Vamos a más información. Ahora sí, vamos a escuchar al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. Lo que le decía yo era lo informado anoche. Vamos a escuchar lo que dijo Ramos Alor, que son 2 casos en la conurbación Veracruz-Boca del Río, una joven de 22 años y un varón de 24, quienes habrían viajado al extranjero. Hasta este momento, el país se mantiene en fase 1, toda vez que los contagios son importados y no de persona a persona. Se investigan contagiados en Jalapa, Fortín y Orizaba. Es la voz del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. Buenas noches, veracruzanas y veracruzanos. Tal como fue acordado en el Consejo Estatal de Salud, estamos en la segunda transmisión del boletín informativo diario sobre la situación estatal con respecto al coronavirus COVID-19. Asimismo, por este medio le informaremos las acciones instruidas por la Federación y que se estarán aplicando
día con día en Veracruz. Le cedo la palabra a la doctora Espejo, epidemióloga de CESBER. Queremos reiterarles que cada evento epidemiológico tiene escenarios, cada uno de ellos con determinadas características que están fundamentalmente relacionadas con el comportamiento o las expectativas que pudiera tenerse de la enfermedad. Como vemos en la gráfica, en el cuadro, el escenario 1, que se refiere a casos importados, en donde la transmisión se da de estos casos, o se puede dar de estos casos a familiares, a segunda generación, en donde en un momento determinado puede haber brotes intrafamiliares y se estima que en esta fase o en este escenario haya decenas de casos. Sin embargo, pudiera haber mucho más casos que las decenas, y eso no quiere decir que ya estuviéramos fundamentalmente en la fase 2. En esta fase, y de acuerdo a los casos, al número total de casos que se presenta, la proporción de casos hasta ahorita en todos los lugares donde se está dando la transmisión, el 80%, y puede variar entre el 82 o 83 o menos de los casos son ambulatorios, leves, no requieren hospitalización. Puede haber casos graves, alrededor del 14 o 15%, dependiendo, insisto, del total de casos, en los que las formas pueden ser más graves, y aproximadamente entre el 5 y 6% que pudiéramos esperar casos muy graves que requerirían un manejo ya a nivel de hospitalización con determinadas características. El escenario 2 es cuando la transmisión ya se da de tercera generación, quiere decir que hay transmisión de los casos que se infectaron, de los primeros casos, pero que ya no viajaron a ningún país de los que tuviera problema de transmisión, y estas personas afectan a terceras personas. En ese momento ya empieza a darse la transmisión comunitaria, que así la llamamos, en la que se espera que, bueno, los brotes ya no sean familiares, sino ya sean comunitarios, y que inclusive haya ya centenas de casos, cientos de casos, ¿no?, diseminados o en diferentes lugares. En relación a la gravedad del problema, sigue siendo esta etapa, de acuerdo al comportamiento que se está viendo, que el 85%, y puede variar, insisto, en unas décimas. Es parte de la conferencia que se realizó el día de ayer en Gobierno del Estado. Diario van a dar conferencia de prensa y usted, por supuesto, va a estar completamente informado de lo que ocurra. No hay más casos hasta este momento confirmados. Esperemos a ver qué es lo que dicen el día de hoy las autoridades. En Orizaba, pues como ya le comentábamos, el alcalde dice que la posibilidad es muy importante, pero el alcalde no es autoridad de salud, por lo tanto vamos a esperar a lo que dicen tanto el secretario Roberto Ramos Alor como las funcionarias que veía usted en pantalla hace unos instantes, que son las indicadas para diagnosticar, para informar sobre los casos. Es muy importante lo que decían las autoridades: no generar pánico, no caer en mala información. Muy importante, en verdad, que usted atienda las recomendaciones, porque es un momento para guardar la calma, es un momento para cuidarnos entre todos, y es un momento también para escuchar lo que dicen las autoridades correspondientes en torno a esta situación. No vamos a hacer caso de lo que nos manden por WhatsApp, no vamos a hacer caso tampoco de lo que nos manden por Facebook, noticias que son falsas, noticias que solo quieren crear pánico, generar intranquilidad entre nosotros, y eso no lo vamos a permitir de nadie. Vamos a ser personas responsables, como siempre sé que lo somos, y vamos a escuchar precisamente las recomendaciones. Estamos todavía en fase 1, quiere decir esto que el contagio es importado y las personas están totalmente en cuarentena. Seguramente conforme avance la epidemia, el brote natural de la epidemia, se irán
informando las fases. Por lo pronto es un momento de guardar la calma, tampoco es un momento para ir a hacer compras de pánico, porque lo único que generamos es caos y realmente las autoridades van a tomarse el tiempo que lleva a desarrollarse en todos los avisos y etcétera. Así como lo marca la Organización Mundial de la Salud, efectivamente así las autoridades están tomando el tiempo para ir poco a poco avanzando en estas fases de la epidemia, tal como lo hizo todo el mundo, así precisamente se están realizando aquí en México. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión de emergencia con su gabinete legal y ampliado para hablar de la emergencia del COVID-19, el tema del coronavirus, y anunció el día de hoy que se van a tomar medidas de emergencia para reactivar la economía. Entre tanto, China, el Ministerio de Defensa de China aseguró este martes en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna en contra del nuevo coronavirus, causante de la neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en seres humanos. Aunque el texto no lo precisó cuándo comenzarían tales ensayos, ya se sabe que una de las doctoras más importantes, una doctora china, que participó en la elaboración de una cura para el contagio del ébola y también de otras enfermedades a nivel mundial. Ella está participando para el desarrollo de esta vacuna. Imagínese usted la talla, la categoría de esta mujer, que pues prácticamente ella con sus colegas, con sus colaboradores, fabricó una vacuna en contra de una enfermedad tan mortal y tan letal como el ébola. Bueno, ella está participando en la realización de esta vacuna que ya se prueba en humanos. Según precisa la nota, el Ministerio de Defensa chino ha probado en los ensayos clínicos con animales una vacuna en contra del coronavirus y ahora se propone a probarlo en humanos. La vacuna fue desarrollada por el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica dependiente de la Academia Militar de Ciencias. Según Chen, la vacuna desarrolla en consonancia con los estándares internacionales y las regulaciones locales, está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala, de acuerdo a las recientes informaciones y de acuerdo a los resultados que tengan con seres humanos. Ya están preparando la vacuna a gran escala. China, después de que superó la epidemia, poco a poco va saliendo, fue el país que la generó, pues ya están saliendo de la epidemia y ahora la epidemia, el epicentro está en Europa. De Europa va a pasar a América y así sucesivamente. Son 16 semanas de enfermedad que vamos a tener muy seguramente y por lo tanto hay que estar en alerta. China se ha dedicado en los últimos días, en las últimas horas, a enviar ayuda humanitaria a los países que mantienen la enfermedad ahora con el brote más fuerte, que es el caso de Italia y el caso también de España. La Pasión de Cristo de Iztapalapa se hará sin público. Las personas tendrán que estar en una distancia considerable. Los actores serán cuidados, tendrán que estar en la sana distancia a 1 metro cada uno. No va a haber público en Iztapalapa en la representación de Cristo, de la Pasión de Cristo. Y además la representación se va a televisar por cadena pública, por Canal 11, Canal 22, Canal de la UNAM. Van a participar en la proyección de la Pasión y Muerte de Cristo, que año con año se realiza en Iztapalapa y que congrega a más de 150,000 personas. Esta representación, pues ahora por medidas sanitarias no se van a ver en vivo, lo tendrán que ver en imágenes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el día de hoy que cierra sus puertas, sus fronteras con Canadá por el tema del coronavirus. Es una medida que es histórica. El presidente de los Estados Unidos, que ha manejado mal la crisis allá en los Estados Unidos y ya van varias muertes en la Unión Americana, ha dicho el día de hoy que se cierran las fronteras con su país vecino de Canadá, debido a que en Estados Unidos está incrementando el brote de coronavirus. Es la medida que está anunciando el día de hoy el mandatario estadounidense, quien también anuncia ayer que la Reserva Federal,
la Reserva Federal está dando 300,000 millones de dólares para mitigar esta enfermedad. Así que tomando medidas el gobierno de los Estados Unidos para mitigar esta situación. También se ha informado que las diócesis en todo el país están suspendiendo misas. Se pide a fieles no asistir, así que si usted no considera oportuno ir a misas, no vaya. La diócesis de Veracruz, la arquidiócesis de Jalapa, todos, absolutamente todos en el país están limitando y suspendiendo, en su caso, los eventos religiosos en las próximas fechas. La iglesia, dijeron, ya está tomando medidas. La arquidiócesis ha también llamado a tomar medidas para la prevención de esta enfermedad. Y bueno, pues así las cosas. Como yo le comentaba también, en temas que tienen que ver con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer se informó que el mandatario realizó una reunión urgente para pues enfrentar la crisis del coronavirus. Vamos también, por supuesto, a comentarle que el dólar el día de hoy se está manejando en precios exorbitantes. Hay información que le tenemos que compartir esta mañana, que el dólar se está vendiendo el día de hoy arriba de los 24 pesos. El dólar estadounidense ha cotizado esta mañana en 24 pesos con 2 centavos previo al arranque oficial de la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo a la agencia Bloomberg, este incremento en el precio del dólar es a consecuencia del temor de la economía mundial por el brote del coronavirus. Destaca que el tipo cambiario tocó este martes un mínimo histórico de 23 pesos con 17 centavos. Así que es lo que está informándose el día de hoy. La agencia Bloomberg señala que a consecuencia de lo anterior, las estimaciones de crecimiento para la economía mexicana comienzan a derrumbarse a niveles de 4% por parte de esta calificadora y además de otras calificadoras. Y no solo es para México, sino prácticamente para todo el mundo. Estamos en una crisis mundial de economía debido a la epidemia del coronavirus. Ya le comentaba yo que en Estados Unidos la Reserva Federal ha inyectado 300,000 millones de dólares porque quieren evitar la recesión, y analistas internacionales están hablando que si la crisis de coronavirus se mantiene, podríamos llegar a una depreciación y a una depresión económica. Esto obviamente falta muchísimo por enfrentar, pero es una realidad porque las grandes economías, las economías más importantes en el mundo, China y Estados Unidos, pues están severamente afectadas por el coronavirus, y esto tendría una depresión económica mundial, lo que nos llevaría a todos entre las patas, a todos los países de medio pelo que sobreviven de una economía muy vigorosa, muy importante, diaria, con los primeros países en el mundo. La agencia Bloomberg está destacando que el tipo de cambio tocó este martes un mínimo histórico de 23 pesos con 17 centavos, mientras que en la sesión de ayer la Bolsa Mexicana de Valores cayó 8%. Tuvo que cerrar la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que el petróleo mexicano se derrumbó 22 pesos con 36 centavos. Y bueno, pues así es el tema, así está la situación de la que le estamos hablando precisamente el día de hoy. Y que mencionarle de más, pues también que estamos muy pendientes de lo que acontezca y de lo que informen las autoridades de salud, porque seguramente se seguirán incrementando los casos en el estado de Veracruz. También le informamos que el aeropuerto ha anunciado esta mañana, el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, que sigue funcionando con toda normalidad. Ya lo adelantábamos, pero están emitiendo un anuncio en el que señalan que pese a contingencia por coronavirus, el aeropuerto seguirá operando de manera normal. Solo contemplan tripulación de aviones y bueno, pues
todos los dispositivos, todos los mecanismos que se están activando, la detección vía infrarroja de la temperatura y todo lo demás se está aplicando. También la API, la Asociación Portuaria Integral del puerto de Veracruz, está informando que el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación, solo se contemplan tripulaciones de barcos que arriben y que no desembarquen. Las autoridades del puerto de Veracruz aplican protocolos sanitarios recomendados por la Secretaría de Salud. Los tripulantes de los barcos que lleguen al puerto de Veracruz se mantendrán en cuarentena y no podrán bajar de sus barcos. Hoteleros del puerto de Veracruz y Boca del Río aplican filtro para detectar posibles contagios de COVID-19. Cuestionarán a los huéspedes si tienen síntomas, su lugar de procedencia y si han viajado en los últimos 14 días. Según respuestas, se aislaría a los clientes y se reportarían a la jurisdicción sanitaria. La Asociación de Restauranteros, la CANIRAC, también está informando que se adoptan medidas en los restaurantes. Si bien es cierto, todavía los restaurantes en México y en Veracruz siguen operando de manera normal, sí hay medidas extraordinarias. No puede usted ingresar, digamos que en mucha cantidad, vamos a llamarle así, a los restaurantes. Si va usted a un restaurante, se va a tener que sentar después de una mesa, dejar una mesa de espacio y ya se podrá sentar con su familia, guardando 1 metro de distancia. Y pues las largas filas en los restaurantes en Veracruz, pues ya se están dando porque muchas personas no pueden ingresar, tienen que esperar turnos por muchas horas, pero así es. Ha dicho la CANIRAC que los restaurantes operarán hasta un 70% de su capacidad. Todavía no es momento de cerrar los restaurantes, pero pues dicen que va a llegar un momento en el que van a tener que acatar las recomendaciones de las autoridades. Por lo pronto, los restaurantes están trabajando en esas capacidades. También el ORFIS canceló capacitación a tesoreros, directores de obras municipales y también a diferentes alcaldes. Organismos públicos como el ORFIS están informando que los ayuntamientos tendrán que esperar las capacitaciones para sus comprobaciones. Se trata de una capacitación para la elaboración del Programa General de Inversión 2020 y no que incurran en ningún tema importante. También vamos a cambiar un poco de tema, le vamos a hablar de este escándalo que se está generando en Pemex y los muertos que ya van. Ahorita seguimos hablando del tema del coronavirus, pero también es un tema que le ha explotado una crisis, otra más, que no ha sabido cómo enfrentar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pemex está envuelto en un verdadero escándalo, siguen muriendo las personas que fueron inyectadas con una medicina contaminada en un hospital de Pemex. Falleció otro paciente, ya suman 9. A Nahum Domínguez, de 72 años, también se le suministró heparina sódica contaminada con una bacteria fecal. Pemex solo reconoce muerte de 6 personas. Familiares insisten en que la cifra es mayor. Esta persona de 72 años acudió a su hemodiálisis y le fue inyectada esta sustancia, que no medicamento, y el cual ha muerto. Se suman ya extraoficialmente 9 muertes. Hoy se suponía que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a hablar del tema de Pemex y lo cambió de última hora y decidió hablar de otras cosas que no tenían absolutamente nada que ver. También en información de seguridad le comento que este martes fue asesinado a balazos Raimundo Elmer Prior Reyes, director de la Policía Municipal de San Juan Evangelista, cuando se desplazaba sobre la carretera federal Sayula, Ciudad Alemán. Fue minutos antes de las 11 horas cuando se reportó que a la altura de la localidad de La Cerquilla, perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, el conductor de una camioneta acababa de ser acribillado. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública fue al lugar, se apersonó y tomó las diligencias y ya se abrió la carpeta correspondiente.
Familiares denunciaron que acudieron este martes a los juzgados de la Fiscalía Regional de Veracruz para pedir que quede encarcelado a un joven que junto a su pareja presuntamente quemaron una casa en la localidad de Santa Fe en el municipio de Veracruz. Una mujer de 89 años de edad estaba dentro de su casa cuando presuntamente esta pareja quemó la vivienda. Al momento la señora se debate entre la vida y la muerte. De acuerdo a la sobrina de la víctima, Iraíz Pérez, este fin de semana pasado las dos personas por situaciones que realmente se desconocen ingresaron a la vivienda donde dormían, aventaron gasolina y la prendieron. El fuego alcanzó a la adulta mayor en varias partes del cuerpo, quien salió consciente del lugar con mucho dolor, pero pues está debatiendo entre la vida y la muerte. Esto no quede así, porque la mujer anda libre, anda caminando en Santa Fe como si nada. Ella anda libre. Que los fiscales nos ayude para que hoy le den la orden de aprehensión a los dos, porque él lo encerraron desde el día domingo. Por otros delitos, porque los policías en ese momento nos dijeron que no podían llevárselos por el incendio e intento de homicidio a mi tía Petra. Se los llevaron porque nosotros atestiguamos que ellos habían sido y que andaban drogados y que ellos fueron los que provocaron las agresiones en ese momento, porque también hubo agresiones con las personas que los agarraron la verdad sí los amarraron y la gente los iba a quemar en cuanto su familia llegó a defenderla y llamó a la policía. Entonces la policía, en vez de apoyar a nosotros, que nosotros nuestros familiares son los afectados, apoyaron a los delincuentes. Es la información de seguridad que le compartimos a todos ustedes y ahora viajamos hasta Italia con la periodista Valentina Larraqui. Ella comenta sobre la actualidad en Italia, que está viviendo una verdadera tragedia sanitaria. Sigue la cuarentena en Italia, pero los enfermos de coronavirus siguen en aumento. La cuarentena ha servido, pero los contagios ya eran progresivos y están siguiendo su curso natural. Y Valentina Larraqui habla en sus redes sociales sobre algo muy importante que no habíamos preguntado, no habíamos reparado. ¿Qué pasa con las personas contagiadas con coronavirus? ¿Qué pasa desde el momento que son detectadas, son aisladas en un hospital? Muchas personas en Italia mueren sin volver a ver a sus familiares porque son aislados en zonas de hospitales y cuando son entregados en los féretros, no hay velorio, no hay misa fúnebre, son rápidamente sacados del hospital y pocas personas asisten a los funerales. Es un tema dramático que pocas veces se ha hablado, se ha tocado de estas muertes, pero Valentina Larraqui lo habla allá, precisamente desde Italia. Ella es corresponsal de Noticieros Televisa, pero está compartiendo de manera pública reportes en sus redes sociales para que nosotros estemos bien informados y sepamos de lo que ocurre en otras partes del mundo. Escuchemos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí en Italia sigue aumentando el número de las personas contagiadas y también de las personas que han fallecido. De acuerdo con los últimos datos de la Protección Civil, en estos momentos en Italia hay 26.062 personas contagiadas. Eso significa casi 3.000 personas más con respecto a ayer, al lunes. Para ser exactos, 2.989 personas más contagiadas. Por lo que se refiere a las personas que han fallecido, estas son 2.503, es decir, 345 más con respecto al lunes. El problema más complicado es el de los hospitales, porque están faltando lugares en terapia intensiva. De hecho, de las personas contagiadas, 2.060 se encuentran actualmente en terapia intensiva. La situación es preocupante, sobre todo en el norte, como ya les he dicho, en ciudades como Bérgamo, Brescia, se están montando hospitales de campaña con mucha velocidad para poder contar con más camas en terapia intensiva. El día de hoy he hablado con varios médicos, he escuchado enfermeras, enfermeros y la verdad la situación es dramática porque hay un dato que me ha llamado mucho la atención. Ustedes, incluso algunos de ustedes me han preguntado en estos días qué pasa con las personas en terapia intensiva, qué pasa con las personas que fallecen. Pues este creo que sea el dato más triste de esta emergencia. Las personas que llegan contagiadas y van a terapia intensiva son entubadas,
todas están conectadas a unas máquinas que les permite respirar, pero a partir del momento en el que entran al hospital, tanto las personas que van a terapia intensiva como las demás contagiadas que dieron positivo, a partir de ese momento no vuelven a ver a sus familiares, porque nadie puede entrar en estos hospitales que están totalmente dedicados y concentrados en la emergencia, y obviamente para no difundir el contagio, pues los familiares no pueden visitar a los pacientes. En el caso de las personas en terapia intensiva que no logran superar la crisis y fallecen, pues estas personas mueren en total soledad, es decir, no pueden volver a ver a sus familiares antes de fallecer, y lo más grave también es que las personas, las familias, no pueden volver a ver a sus familiares que están muriendo. No les pueden dar un abrazo, no les pueden dar un beso, no se pueden despedir de ellos. Y esto creo que es lo peor, digamos, de todo lo que se está viviendo en estos momentos aquí en Italia. Y pues las morgues están llenas también, no se pueden llevar a cabo ceremonias fúnebres, los ataúdes son llevados de toda prisa a los cementerios, el sacerdote puede dar una bendición, pero frente a muy pocos familiares, las personas más cercanas a la persona que han fallecido, pero no puede haber ni amigos ni conocidos, y no hay misas tampoco en los cementerios. Así que creo que este es uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, y también pues la situación en la que se encuentran médicos, enfermeros, porque muchos de ellos han sido contagiados, muchos ahora, y a pesar de ser contagiados, tienen que seguir trabajando. Han hecho una campaña, la Federación Nacional de Enfermeros, diciendo a la gente de a pie que los ayude, que se tienen que quedar encerrados en casa, porque cada salida de la casa representa abrirle la puerta al virus, y ellos viven con el temor de estar contagiados, viven con el temor también de llevar el virus hasta sus propias casas, y dicen que ya no hay tiempo y que realmente hay que actuar todos juntos para acabar con esta emergencia. Pues hoy en la noche quise contarles este aspecto que ustedes pues también me lo han preguntado. La verdad es que me daba un poco de tristeza hablar de este tema, pero bueno, es parte de esta historia y seguramente es la parte más triste. Bueno, yo me despido, seguiré informándoles. Es la voz y la información de Valentina Alasraqui desde Italia, y también quien hace una labor social importante es el periodista Alberto Peláez, que también comparte a través de sus redes sociales el día a día del COVID-19, de cómo enfrentan los españoles el día a día, sobre todo en Madrid, España. Así ha lucido en las últimas horas las principales calles de Madrid. Es Alberto Peláez, el periodista español. Aunque pueda parecer que no, esta calle es una de las más importantes, de las más céntricas de Madrid. Estamos en la calle Serrano, y bueno, pueden ver ustedes cómo está la calle. Está vacía, son las 12 del mediodía y está literalmente vacía, cuando además el número de contagiados ya son en España 10.000, de los cuales más de 5.000 son en Madrid, más de 300 muertos también en España, y es un suma y sigue. Desde luego la gente continúa en sus casas recluida, son muy pocos los que salen, todos los que salen solamente van a trabajar o por algún motivo de fuerza mayor, y si uno hace un recorrido por la Castellana, por la calle Velázquez, es decir, por las calles más emblemáticas de Madrid, se encuentra uno con una situación muy parecida. Las calles están vacías, hay muy poca gente, todo está cerrado, no hay nada abierto, salvo los comercios de supermercados y de farmacia, y para comprar el periódico también están abiertos. El resto está todo cerrado. Insisto, pueden ver ustedes cómo está la calle Serrano, que, como digo, es una de las calles más emblemáticas y más conocidas y más concurridas de Madrid. Aquí generalmente un día normal es muy difícil poder transitar, y puede estar un buen tiempo con los semáforos, los coches, la gente, pero bueno, está literalmente vacía. Aunque pueda parecer que no, esta calle es una de las más importantes, de las más céntricas de Madrid. Estamos en la calle Serrano, y bueno, pueden ver ustedes cómo está la calle. Está vacía, son las 12 del mediodía
y está literalmente vacía, cuando además el número de contagiados ya son en España 10.000, de los cuales más de 5.000 son en Madrid. Esa es la información internacional, el panorama que se está viviendo en otros países del mundo. España e Italia, que se han convertido ya, han sido declarados por la Organización Mundial de la Salud como centros de la epidemia, de la pandemia de coronavirus, que ya viene trasladándose hacia América. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy habló sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo. Le preguntaron sobre los cuidados que se han llevado a cabo, sobre la situación que está atendiendo el gobierno de la República en torno a la contaminación del COVID-19. Y esto es lo que dijo. En medio de la crisis económica, financiera del mundo, estoy sereno, tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto que se está enfrentando, porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza de México está en la honestidad de su pueblo. En medio de la crisis económica, financiera del mundo. Es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy prefirió hablar del aeropuerto de Santa Lucía en lugar de atender la emergencia. Hoy dijo que era importante hablar del aeropuerto que se estaba construyendo en la base militar de Santa Lucía y que él confiaba en que todo iba a salir muy bien y que pues se están atendiendo, además de que anunció medidas para contener, medidas económicas para contener el tema de la epidemia. Y vamos al reporte actualizado de la Organización Panamericana de la Salud. Hasta este momento así va el tema de los contagios: 194.029 casos confirmados, tenemos 7.873 defunciones desafortunadamente por el tema del coronavirus en 164 países, es lo que hasta el momento tenemos en el mundo. En Canadá tenemos casi 1,000 casos ya confirmados de coronavirus, 993 casos. En Estados Unidos ya la cifra se ha pues incrementado a 4.356 casos de coronavirus. México, 93 casos. Cuba, 5. Guatemala, 6. Tenemos 65 casos en Colombia, 58 casos en Ecuador. En Perú, 117 casos, 234 en Brasil, en Bolivia 12 casos, en Paraguay 11, en Uruguay 29 casos, en Chile 201 casos de coronavirus. Es la radiografía hasta el momento en América Latina. Y bueno, pues qué decir de los países asiáticos. El Golfo Pérsico está tocando la también complicada situación que está viviendo Portugal, España, Italia. Alemania ha cerrado sus fronteras y ahí está la radiografía. Ven ustedes, ahí Portugal tiene 448 casos, se había mantenido, digamos que aislado, pero ya están teniendo casos importantes de coronavirus. Es el mapa, la radiografía que se está presentando en todo el mundo. Y pues con esta información nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En la medida de que las autoridades nos vayan actualizando con relación al tema del coronavirus aquí en Veracruz, vamos a ir dándole mayor información. Por lo tanto, le invitamos para que se mantenga muy pendiente de nuestros diferentes espacios informativos. Saludos para Karina Álvarez. Karina dice buenos días, saludos Karina, un fuerte abrazo. La señora Carmen Álvarez dice buenos días, a seguir las instrucciones de las instituciones de salud.
seamos responsables. Así es, efectivamente. Saludos también para Gloria González. Saludos para el ingeniero Víctor Raúl. Dice, buen día. Inédito lo que pasa en el mundo. Hay que hacer conciencia en México que lo que pasa no es guasa, no es un juego. Hay que tomarlo con responsabilidad. Así es, efectivamente, no es un juego, no es broma, no son vacaciones, no es momento para andar tomando el sol, exponiendo a los adultos mayores, exponiendo a los niños, no es momento para ello. Y hablando de lo que pasa en el mundo, tenemos unas imágenes de Venecia, en Italia, que Venecia, después de que ha estado en cuarentena durante mucho tiempo, así se observan las aguas totalmente cristalinas. Hacía años que Venecia no lucía sus canales con aguas cristalinas, hasta pececitos se ven en el agua. Ven ustedes, ahí se ve el fondo del canal. Esto es inédito. No cabe duda que la principal plaga del planeta somos los seres humanos. Vean, ahí se ven los pececitos. Esto también es inédito, que los canales de Venecia se vean completamente transparentes. Una ciudad que sufría verdaderamente los estragos de la contaminación, sufrió inundaciones apenas hace un mes, mes y medio, 2 meses, inundaciones históricas de tanta porquería y de tanta contaminación que arrojan los turistas en Venecia. Y vean ustedes, el panorama totalmente limpio, desahogado, porque desde hace ya un buen tiempo, desde hace ya van para 10 días de cuarentena en Italia, si mal no recuerdo. No, ya pasan los 10 días, ya deben de ir por 12, 13 días de cuarentena. Todo está limpio, no hay gente cochina que lo contamine. Y también de Venecia, de Italia, nos vamos a España. Aquí ven ustedes cómo estas personas se organizaron y este instructor desde su edificio ofrece clases gratis de acondicionamiento físico. Y obviamente desde los otros edificios la gente hace acondicionamiento físico. Cuando se quiere se puede y no hay pretexto para no hacer ejercicio. Desde sus ventanas, desde sus balcones están siguiendo las indicaciones de este instructor, que también está guardando su cuarentena, pero bueno, pues ejercitando, haciendo activación física, pues todos ellos. Y este dinosaurio que se volvió viral en las redes sociales el día de ayer, porque esta persona disfrazada de dinosaurio estaba caminando en la calle y la verdad que le pusieron música muy graciosa. Y pues la verdad que este tipo de videos se agradecen verdaderamente para relajarse un poco, para relajarnos de tanta información. También estamos saturados en las redes sociales, en los medios de comunicación, los influencers en sus Instagram, en sus redes sociales, los periodistas que se encargan muchas veces de desinformar, pues estamos saturados. Entonces de repente este tipo de imágenes nos ayudan para desestresarnos. También la salud mental es muy importante. Usted deje pasar todo lo que ve en redes sociales, déjelo pasar. Si ve un anuncio que no sea confiable, no lo abra, no lea fake news, no lea rumores, no lea nada, y eso va a aportar muchísimo para que usted mantenga su salud mental, su equilibrio emocional, porque en estos momentos es muy fácil caer en el pánico, caer en la desesperación, en la desinformación, y yo creo que eso también abona para que el virus, el contagio, se propague. Si somos responsables, si atendemos las recomendaciones, no es cuestión de estar con miedo, no hay que tener miedo, simple y sencillamente estar bien informados. Yo creo que esa es la clave de superar esta epidemia, esta pandemia. La clave es estar completamente informados, seguros de que estamos protegiéndonos y protegiendo a nuestras familias con las medidas que ya se han determinado por parte de las organizaciones internacionales y también de la Secretaría de Salud. En cuanto se dé información oficial, nosotros estaremos compartiéndola con todos ustedes. Pues así llegamos al final de este espacio, lleno de información de coronavirus, lleno, pero es importante que usted se mantenga bien informado. Nos vamos, muchísimas gracias, gracias a todo el equipo. Aquí seguiremos, mientras no nos pongan en cuarentena las autoridades, aquí seguiremos
En cuanto nos ordenen las autoridades de salud de entrar en cuarentena, cambiaríamos la dinámica de mantenerlos informados, pero bueno, por lo pronto aquí estamos cumpliendo con todos ustedes como muchos medios de información. Nos vamos, muchísimas gracias, saludos a todas las personas que nos están viendo. Saludos para Unice Zamora, saludos para la señora Carmen Álvarez, saludos para Miguel Briceño que nos está viendo en nuestra transmisión en grupo, saludos para el general Homero Gamboa, saludos para Dani Celis, saludos para mi maestro José Luis Cerdán, Emiliano Sánchez, gracias por tu like, Lupita S.O., saludos y muchas gracias, Vanessa Kuzmik, gracias también, Teito Mortera, Claudia Rodríguez Tenorio, saludos y muchísimas gracias, Aurorita Huesca, saludos también, Rubén Núñez, Gamaliel Luna, muchísimas gracias, Olivia Mora, también muchísimas gracias, Omar Cervantes, muchísimas gracias, saludos hasta el puerto de Veracruz, Andrés Adán, muchísimas gracias, y a todos por vernos y darnos su like, gracias en verdad, y nosotros seguiremos con más información. Gracias y que tengan un excelente día. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. El Frente Frío número 45 recorrerá el noroeste y norte de México en el transcurso del día, mientras que la 11ª tormenta invernal se localizará en el suroeste de Estados Unidos. Ambos sistemas ocasionarán descenso de temperatura, rachas de viento superiores a 60 km por hora, además de lluvias fuertes a muy fuertes sobre dichas regiones, así como potencial para la caída de nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, extendiéndose hacia sierras de Durango durante la madrugada del jueves. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionará nublados densos vespertinos, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente cálido a caluroso sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República, además de la península de Yucatán.